Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda instancia de este primer seminario sobre medicalización del parto y nacimiento, un problema urgente de salud pública. Soy Yanira Madariaga, psicóloga clínica, parte del directorio de la Sociedad Chilena de Parto y Nacimiento, así que nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Primero que todo, agradecemos nuevamente el interés en participar de esta segunda sesión, que da el puntapié inicial para una serie de ciclos de seminarios que tendremos durante estos meses, ¿cierto? Y que para nosotros como Xochipar es muy importante, dado a que tenemos como misión efectivamente promover una experiencia positiva de parto y nacimiento, centrada en la mujer y su entorno significativo, segura y basada en la evidencia. Tal como se les mencionó en la primera sesión a la cual participaron, todos los materiales están disponibles en el Classroom. También tenemos la grabación de la sesión pasada y que esperamos que la hayan podido revisar nuevamente y que va a estar disponible por una semana más. También les recordamos que durante la presentación de hoy, por favor mantener el micrófono apagado, pudiendo dejar sus preguntas en el chat y van a ser contestadas una vez que tengamos el tiempo, ¿cierto?, de responder las dudas y puedan activar sus micrófonos si es que así lo desean. Les recordamos además que este primer ciclo de charlas y seminarios, ¿cierto?, será certificado por cada uno de los seminarios en los cuales ustedes participen, en la medida que ustedes respondan la encuesta que les vamos a dejar una vez finalizada esta charla, y que por favor no se olviden que va a estar ahí en el chat el link para que puedan responder, porque eso nos va a permitir saber quiénes efectivamente se han quedado y han participado de esta jornada hasta el final. Bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar a quien nos va a acompañar durante la sesión de hoy. Ella es Michelle Sadler, directora fundadora de Xochipar, investigadora adjunta de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, antropóloga social, doctora en antropología, máster en antropología médica y magíster en estudios de género, y además directora del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile. Es para mí un honor presentarla y la dejamos para que nos comparta esta segunda parte del primer seminario, en donde vamos a revisar las recomendaciones para la política pública en relación a lo que vimos la semana pasada respecto al problema de la sobremedicalización del parto y sus consecuencias. Bienvenida, Michelle. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Yani, por la presentación. Muy contenta de ver a tantas personas participando. Bueno, y me imagino que ya estuvieron presentes o pudieron ver la sesión anterior, porque esta es una continuación de la sesión anterior. Como bien saben, este seminario tiene que ver con el policy brief que generamos sobre este problema, ¿no?, de la sobremedicalización del parto y nacimiento. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es una breve recapitulación de lo que fue la sesión anterior, para vincularlo con lo que es el centro de la discusión de hoy, que son las recomendaciones, ¿no? ¿Cómo podemos impulsar un cambio de modelo de atención? ¿Qué sabemos de las experiencias de otros países, de nuestro propio país? ¿Qué estrategias se pueden seguir? Y por supuesto, entendiéndolo como un problema multifactorial, que fue el énfasis que se le dio también en la sesión anterior. Entonces les voy a empezar a compartir pantalla. Y ¿se ve bien? ¿Me cuentan si se ve? Agrandarlo, sí, súper. Déjenme acá configurar bien la barrita de herramientas para que no me moleste. Ahí. Entonces vamos. Recapitulemos muy brevemente lo que vimos en la sesión anterior. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de este problema de la sobremedicalización, lo que en la literatura especializada no se ha llamado el problema del muy pronto, mucho y muy pronto, o too much too soon, ¿no es cierto? Estamos interviniendo demasiado, con demasiados procedimientos, con demasiadas intervenciones obstétricas, un proceso que en la mayoría de los casos no debiera requerir de todas esas intervenciones. Tenemos claro, ¿no?, que es un problema multifactorial,
y que se sitúa en un contexto específico, ¿no? Que es el modelo que se desarrolló también en la sesión anterior, que se ha llamado el modelo tecnocrático de atención de la salud y en este caso específico del parto. Em, Siguiendo también acá la línea de trabajo de distintas cientistas sociales, en especial este concepto lo acuñó la antropóloga Robbie Davis Floyd. Y acá algunas de las ideas centrales, que también ya las vimos, ¿no? Son esta idea de una reducción de las dimensiones de lo humano, ¿no? Este enfoque reduccionista, y en términos mecanicistas, como una máquina, ¿no? Que responde a ciertas leyes fijas, y donde se desencarna, no se separa el cuerpo físico de las otras dimensiones de lo humano, del cuerpo emocional, del cuerpo espiritual, que es por lo demás una de las principales críticas que muchas veces se le hace al modelo biomédico, ¿no? Que se enfoca demasiado en este cuerpo biológico, dejando de considerar con la misma importancia las otras dimensiones. Esta idea, ¿no? Entonces, de cuerpo-máquina, y además del cuerpo, insistiendo en esta idea, ¿no? Como posible de ser pensado en independencia de los otros factores que nos componen. Usémosle también en ideas bien importantes de género, ¿no? Que es que en la tradición, nuestra tradición occidental y de la ciencia moderna, donde se surge este modelo de parto, ¿no? Hay una desvalorización y devaluación de lo femenino. El cuerpo, la norma anatómica, no por excelencia, desde el origen fue el cuerpo masculino, y la mujer fue definida como una versión degradada, ¿no? Una versión espuria, una versión menos perfecta, ¿no? En comparación a lo masculino. Y también todos los ciclos vitales femeninos se fueron definiendo así, ¿no? Hay mucha literatura sobre esto, pero si pensamos en cómo definimos nuestros ciclos vitales, ¿no? Y las metáforas que usamos, claramente nos damos cuenta de cómo estamos enfermas cuando menstruamos, cómo nos vamos a mejorar cuando damos a luz, etcétera, etcétera. No tenemos todas estas asociaciones patológicas a nuestros ciclos vitales. Entonces, acá, ¿no? En un gran resumen, llegamos a esta patologización, ¿no? Del ciclo vital femenino, y donde en el caso del parto, los procedimientos que solo debieran usarse cuando hay efectivamente casos excepcionales, ¿no? De patología o de complicaciones, se llegaron a utilizar en todos los trabajos de parto y parto, en esta idea de como la cadena de montaje, ¿no? De la que se hablaba en la sesión anterior. Y esto trae múltiples consecuencias que también ya las vimos, una desautorización, pérdida de protagonismo de las mujeres y de sus familias, y todas las consecuencias que vimos en la salud física, no emocional, a corto, mediano y largo plazo que esto conlleva. ¿En qué momento estamos, no? En un momento de transición y de cambio entre estos dos modelos, ¿no? Este tecnocrático del que ya hablamos, y lo que vamos a conocer, a denominar como modelo humanista, modelo de parto respetado, humanizado, tiene varios nombres, ¿no? En Chile las políticas públicas lo han denominado como modelo de parto personalizado, aludiendo a la recuperación como de la persona, ¿no? De la individualidad, de volver a esto comillas humano, cuando se perdió en esta visión, ¿no? Que ya mencionábamos, fragmentada, patológica, reduccionista, etc. La buena noticia es que todos los organismos internacionales, nuestro país también, las políticas, las normativas, están de acuerdo, ¿no? Y ya reconocen este problema, reconocen que se llegó a este exceso de intervenciones, a esta pérdida de protagonismo, de centralidad de las mujeres, de sus familias en la atención, y que hay que revertirlo, ¿no? Tenemos que volver a equilibrar y a retomar elementos que en algún minuto se dejaron de atender, en un modelo que integre, ¿no? Tanto toda la evidencia científica actualizada, todas las técnicas, procedimientos, ¿no? Maravillosos que ha desarrollado la biomedicina en casos necesarios, ¿no? Con todo este enfoque, ¿no? Humanista, que recupere todas estas dimensiones más complejas de lo humano. Y aquí estamos, ¿no? Estas son dos fotos extremas, si se quiere, de salas de parto, ¿no? En uno y en el otro modelo. Son parte de un proyecto FONIS que hicimos hace más de una década en Chile, y eran 2 salas de maternidades en Chile en ese minuto, en el 2008.
Y estas fotos hablan por sí mismas, ¿no? Aquí vemos claramente los principios de uno y del otro modelo. Y como también ya se vio en la clase pasada, ¿no? Acá es bien interesante que el foco, ¿no? Cómo se llegó a este modelo tan intervencionista, ¿no? Era porque había la centralidad, ¿no? Estaba puesta en salvar vidas de mujeres y de bebés. Y la principal meta era reducir la mortalidad materna y neonatal. Y en ese camino pasó lo que pasó, ¿no? Que si bien es tremendamente importante, y como también mostraron la semana pasada las expositoras, llegamos a un punto en que en países como el nuestro, ¿no? En que ya se salvan la gran parte de las muertes evitables, ¿no? Pero estamos generando ya, son prácticas iatrogénicas, estamos generando más daño que beneficios con la cantidad de intervenciones que estamos implementando, que estamos practicando. Entonces, la transición es a esta experiencia integral de cuidado, ¿no? Y como también ya se planteó, donde se suman indicadores cualitativos, no es solo cuántas mujeres mueren o no mueren, o cuántos bebés, ¿no? Sino que cuál es esa experiencia, cómo es la experiencia sentida, ¿no? De esa vivencia, de ese proceso, tanto de las personas usuarias como también del personal de salud, sin duda. Y si miramos también la definición de la Organización Mundial de la Salud, de qué es lo que es la calidad de la atención, ¿no? Es bien interesante cómo se le ha vuelto a poner atención a todo esto que acá se ve en color naranjo, ¿no? La experiencia del cuidado, que tiene que ver con la comunicación efectiva, con el respeto, con la dignidad, con el soporte emocional, que fueron justamente estos factores que se habían desatendido. O sea, la técnica había tomado el protagonismo no absoluto y se habían desatendido estos factores y ahora se vuelven a equilibrar. Tenemos que usar todas estas técnicas de nuevo maravillosas, insisto, ¿no? Que pueden salvar vidas, pero solo cuando son necesarias y sin desatender todos estos otros factores. Esto está ya reflejado, ¿no? En las normativas que hay en Chile, vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Tenemos el programa Chile Crece Contigo, tenemos este manual de atención personalizada en el proceso reproductivo, donde estos principios están planteados, ¿no? Están presentes. Y las recomendaciones internacionales están en la misma línea, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los cuidados durante el parto. Acá les marco, les destaco las palabras, ¿no? Nuevas o que se recuperaron, ¿no? Una experiencia de parto positiva, transformar la atención a mujeres y neonatos para mejorar su salud y su bienestar. Entonces, de nuevo, aquí aparecen estos indicadores cualitativos, cómo yo me siento, cómo fue esta experiencia. Esto pasa a ser central y de hecho la primera de las recomendaciones es el trato con respeto, con dignidad, ¿no? Esta experiencia positiva como el desenlace trascendente para las mujeres, ¿no? Y acá si vemos el destacado, ¿no? Es esta experiencia en un ambiente seguro desde el punto de vista clínico, también psicológico, ¿no es cierto? Que cuente con apoyo práctico y emocional continuo. Y acá también, basándose en la premisa de que la mayoría de las mujeres desean partos fisiológicos, partos vaginales, ¿no? Y sabemos también que los partos con menos intervenciones están asociados a mejores experiencias. Y esta otra experiencia, esta otra iniciativa es bien importante, la Iniciativa Internacional de Parto, también es del 2018, y esta es una colaboración, o es como, se ponen juntas, ¿no? Dos iniciativas anteriores. Una eran estos 10 pasos, ¿no? Para los servicios de la maternidad, que venía de muchas organizaciones de mujeres, activistas por el parto respetado, era una iniciativa bien importante, ¿no? Y a la vez la FIGO, más adelante, ¿no? La Federación Internacional de Ginecobstetricia, como ustedes saben, tenía también estas guías de instituciones o maternidades amigos de la madre y el bebé. Las recomendaciones, los pasos de estas dos iniciativas no eran muy distintas y finalmente se juntan todas estas organizaciones en una gran iniciativa mundial que está en curso ahora, que es esta iniciativa internacional de parto, que les recomiendo mirarla. En la página web está traducida al español en una versión extendida y en una breve.
y tiene muchos puntos en común, ¿no? con la guía de la OMS, incluso incluye más elementos, ¿no? De la pertenencia cultural, de los distintos territorios de atención, hay cosas bien interesantes. Y también el punto central, al igual que en las anteriores, es el tratar, ¿no? Con compasión, respeto, dignidad, entregando el cuidado culturalmente seguro y pertinente, que respete costumbres y valores individuales, etcétera. Estos son los elementos que vamos a ver hoy día y que tenemos que pensar cómo incorporar en recomendaciones. Y aquí es donde estamos. Estamos en un minuto, insisto, ¿no? Donde estamos todos de acuerdo en que tenemos que avanzar este modelo, hay que hacer cambios profundos de paradigma, no está siendo fácil, ha salido mucho más difícil de lo que se pensaba, y entendiendo esas barreras y los facilitadores, vamos a poder implementar modelos efectivos, modelos que dejen estas buenas experiencias, ¿no? Y primero y fundamental es entender que es un problema multifactorial, porque si lo abordamos, y de hecho todas las experiencias que fracasan o que duran un tiempo y luego no persisten en el tiempo, justamente el problema es que no toman todos los elementos que están incorporados en el problema. Las buenas experiencias, ¿no? Los mejores modelos de atención que conocemos en la actualidad en el mundo son los que son capaces de integrar estas distintas capas, ¿no? del problema, estos distintos niveles del problema. Y en el Policy Brief nosotros tomando de distintos elementos, ¿no? de la literatura del tema, lo resumimos, lo esquematizamos, si se quiere, en esta figura, donde tenemos los factores organizacionales y del sistema por una parte, los factores de los profesionales de la salud y factores que tienen que ver con las mujeres, las familias y las comunidades, ¿no? como en esta especie de círculo. También podríamos agregar, ¿no? más grande aún, la cultura misma, ¿no? los factores socioculturales, estos paradigmas de los cuales hablamos, porque cuando hablamos de un paradigma tecnocrático y humanista, no solo de salud, ¿no? Es de la vida en general. O sea, hay sociedades orientadas más o menos por valores de uno de estos otros paradigmas, muchos lugares no mixtos, pero son principios que guían la vida, nuestra vida social en general. Entonces, tiene que ver con muchas formas de pensar y de estar en el mundo, de comprender, ¿no? Lo que nos rodea. De esto vamos a hablar ahora. Empecemos por los factores organizacionales y del sistema. Y citando aquí a Beltrán y colegas, este ámbito refiere a los seguros de salud, factores financieros, diseño organizacional de la atención médica y relaciones de poder en la profesión médica. Acá hay muchísimos temas, no vamos a desarrollar los que nosotras planteamos en el Policy Brief, con respecto a políticas, protocolos, seguros de salud, factores financieros, el diseño organizacional de la atención médica, también, por supuesto, la evaluación de la calidad de la atención. Esto ya lo había mencionado, tenemos políticas, tenemos normativas en Chile con distintas características, ¿no? Que regulan o que recomiendan qué se debería estar haciendo, ¿no? en el parto. Lamentablemente este manual, que es del 2008, que, hay que actualizarlo sin duda, pero tiene elementos muy interesantes y presenta esto que vamos a conocer como el modelo personalizado de atención. Es un manual y no tiene la categoría de norma técnica, por lo tanto no es vinculante, por lo tanto no es obligatorio, y no hay indicadores que sean evaluables, medibles, ¿no? que se desprendan de él. Hay ciertos indicadores que son relacionados con el Chile Crece Contigo, que sí son más exigibles, ¿no? como por ejemplo el acompañamiento de una persona significativa en el parto, el contacto piel con piel con él o la recién nacida después del parto, que se cumplen en mayor medida por lo demás, porque sí tienen carácter vinculante. Entonces acá lo importante es entender que hay muy buenas intenciones, hay un lineamiento de qué es lo que debiéramos estar haciendo, pero como no cuenta con la categoría, ¿no? de norma técnica, no se ha aplicado con la rigurosidad que debiera estarse aplicando como si sucede en otras prestaciones de salud. Entonces acá la recomendación es, y se está haciendo por lo demás, ¿no? Esto está en curso en el Ministerio de Salud.
actualizar estas recomendaciones en un documento de orientaciones técnicas para el parto personalizado, con carácter vinculante, que esto es lo que le faltaba a este manual anterior, y con presupuesto asociado para su implementación. Como les decía, esto se está trabajando en la actualidad, y acá lo importante, como ya decía, es que tenga el carácter de norma técnica sanitaria para que estas acciones sean de carácter obligatorio y tenga, por supuesto, presupuesto asociado que permita cubrir su implementación. Hasta ahora hemos tenido presupuestos derivados desde el Chile Crece Contigo, las prestaciones vinculadas a la atención del parto personalizado, pero no ha sido con la profundidad y extensión que debiera requerirse para poder cambiar el modelo completo, ¿no? Ha sido parcial la implementación y con ciertos indicadores y no como con una mejora del modelo completo. Esto es clave, ¿no? ¿Qué y con qué recursos se nos está exigiendo o se nos está pidiendo que cumplamos, que hagamos? Si bajamos esto, bueno, no, perdón, me voy a adelantar, lo vamos a ver después. Seguros de salud, factores financieros, las expositoras Caridad, Loreto, la semana pasada se refirieron a este punto, es tremendamente importante y como ellas ya plantearon, muy desatendido, como que uno dice, bueno, por acá va lo económico y por otro lado va la atención de salud, están absolutamente imbricados y son inseparables como todo, ¿no?, en la vida, y tenemos que considerarlo como un factor tremendamente importante, ¿no? ¿Qué pasa? Y acá les pongo un dato, que la cesárea en el sector público, no de FONASA, fue de 40% en el año 2016, de 62% en ISAPRES, ¿no? Y de 72% en mujeres aseguradas en FONASA, que luego eh, toman el bono PAD, ¿cierto? Que me imagino que conocen de lo que se trata. En el fondo, que este sistema que pagando un bono de bolsillo, un extra, ¿no?, uno transita desde FONASA a la atención al sector, comillas, privado, pero con los requisitos de tener bajo riesgo obstétrico y sobre 37 semanas de gestación. Por tanto, debieran ser los partos con menos complicaciones del sistema y debieran ser en su gran mayoría partos vaginales. Y sin embargo, ¿qué pasa? Es el subsector con más cesáreas del país. Esto no se explica entonces por razones fisiológicas, no de salud, de complicaciones, porque se supone que son las mujeres ya elegidas, ¿no?, por ser de bajo riesgo. Entonces acá claramente operan otros incentivos y el económico es fundamental. Como ya se decía la semana pasada, es muy distinto que se pague a los equipos de atención por un turno de atención que por prestación. Ahora, como el bono PAD es un bono muy barato y da un honorario muy bajo y una ganancia baja también a las instituciones, suele suceder que se hace más cadena de montaje, ¿no?, de lo que sucede en el sector ISAPRE. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Y sin duda que hay que verlo. Entonces, eh, no pueden estar mediando incentivos económicos en temas tan relevantes, ¿no?, de salud pública como este, y sin duda que hay que buscar las formas de disminuir estos incentivos de programación y económicos. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dice la evidencia? Que los modelos de cuidado colaborativos, ¿no?, en equipos de matronería y de obstetra, donde no se pague por prestación, son los más efectivos. Lo que funciona son los turnos de atención, como en el sistema público de atención de nuestro país, pero los que mejor funcionan son los que tienen mayor autonomía de la matronería, ¿no? Y donde las obstetras solo operan, solo trabajan, solo intervienen cuando hay complicaciones que lo requieran. Por lo mismo que también ya se conversó la semana pasada, ¿no? Porque la obstetricia, las médicas están más formados en complicaciones y es más probable que intervengan a veces cuando no es necesario que los y las matronas. Eso es bien importante. Donde hay tensiones, ¿no?, entre el sistema privado y público, hay modelos también que no necesariamente son turnos, sino que son equipos de obstetras y de matrones, en que trabajan equipos pequeños, pero con rotación. Entonces, por días también les toca, hay varios países que han implementado estos modelos y está funcionando bastante bien. Entonces, yo desde que empiezo, ¿no?, con mi equipo,
durante la gestación sé que me puede tocar uno de X obstetras, de estos 3 o de estos 4, y que ellos se van turnando. Y los voy a conocer también en los controles prenatales. Y matrona lo mismo. Entonces, no está este 1 a 1 que hace que se tienda, ¿no?, a programar los partos por distintas razones. Esto, como ya decía, es tremendamente importante. Después, cuando nos vamos a los territorios, ¿no?, al diseño, a la organización de la atención médica, los niveles de atención, los territorios de atención, hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer, hay muchas medidas. Un tema, y es un problema que en muchos países del mundo, ¿no?, es similar, es que cada vez más se tiende a atender los partos en instituciones de alta complejidad, lo cual trae como consecuencia que se sobreintervenga, ¿no? Eso debe revisarse. Hay una tremenda discusión sobre los territorios más seguros para nacer según los casos, ¿no? Hay, hay consenso en que, por supuesto, que si hay complicaciones o patologías debe ser un centro asistencial de alta complejidad, pero si no, no es necesario. Nosotros en nuestro país tenemos un problema con esta norma técnica 150 que establece la atención de partos en instituciones de alta complejidad, lo que ha hecho que en los últimos años se vayan derivando más y más partos a estos centros, ¿no?, y se estén dejando de atender partos en las maternidades de menor complejidad, se estén enviándonos mujeres de comunidades rurales siempre a estas maternidades centrales, regionales, las más grandes, con muchas consecuencias, ¿no? Y también una experiencia, una satisfacción menor en mujeres que tienen que viajar solas, trasladarse, dejar sola a su familia, sus niños no nacen en su comuna de origen, que también es muy importante para la familia. Entonces, según cada caso, ¿no?, es importante recurrir a los centros, no solo a los de alta complejidad, sino que también de menores complejidades, como se hacían antes, ¿no? Esto también tiene que ver con la posibilidad, que en Chile todavía no es el caso, pero que en muchos países está absolutamente reglamentado, regulado y funciona perfecto, de tener centros de parto exteriores, externos a los hospitales. Y de nuevo volvemos al modelo de atención basado en la matronería, ¿no?, principalmente atendidos por matrones, matronas, y que se derivan en casos necesarios. Pero con ser centros pensados en términos de menor complejidad, hay de hecho menos intervenciones innecesarias, ¿no? Esto es lo que recién me había adelantado, ¿no? Implementar estas unidades de atención de parto fisiológico centrados en la matronería para mujeres de bajo riesgo obstétrico. Hay experiencias dentro de maternidades de alta complejidad de hospitales o externas, como recién decía, y han demostrado disminuir las intervenciones obstétricas innecesarias y los costos económicos también asociados. En Chile no han habido experiencias de centros autónomos externos, ¿no?, pero sí dentro de maternidades. Un buen ejemplo es el Hospital Eloísa Díaz de la Florida, donde tenemos datos, hemos hecho algunas publicaciones en los últimos años y los resultados son excelentes. Si quieren, me imagino que algunos de ustedes conocen la experiencia, y acá tenemos 2 publicaciones donde hemos sistematizado esta información, em, y realmente los resultados y acá hay varias claves, las voy a ir comentando más adelante, y que son las mismas que han sido las claves en varias experiencias exitosas del país, pero lamentablemente casi ninguna ha sobrevivido en el tiempo. Han sido experiencias que han durado, ¿no?, un cierto número a veces de algunos años, pero después pasa algo que no persisten en el tiempo. Usualmente un cambio de jefatura, son muy dependientes de personas. En la maternidad hasta el momento ya ha habido cambios de jefatura y el modelo se ha seguido manteniendo. Ya se instaló una cultura organizacional y una forma de atender, un modelo de atención que está funcionando. Es un buen ejemplo y es un ejemplo local. Con respecto al parto en casa, es otro gran tema que en Chile ha tenido gran resistencia. En el mundo, en países de ingresos medios y altos como el nuestro,
cuando el parto en casa está incluido en el circuito de atención reglamentado, ¿no? Asegurado, con cobertura de salud, etcétera, es tremendamente seguro para mujeres de bajo riesgo. Se hace inseguro en la medida en que no está incorporado en el sistema, en que los traslados se transforman en riesgosos, en que hay barreras de ingreso cuando las mujeres se enteran, ¿no? de que vienen desde un parto en casa, ya hay discriminación, ya hay malos tratos, ya hay... Entonces, el no integrarlo está siendo un problema, sobre todo cuando es un fenómeno que va en aumento, y que en todo el mundo está creciendo. Durante COVID se disparó por las mismas barreras o por los temores, ¿no? de las familias de acceder al sistema de salud, por la separación de lo componente significativo, por la posible separación de los recién nacidos. Entonces, aún se disparó, ¿no? el parto en casa en muchos contextos, incluido nuestro país. Está sucediendo en Chile, hay matrones, ¿no? que atienden parto en casa. Hay un vacío legal, no está cubierto por el sistema de salud, y por lo tanto estamos transformándolo en un evento riesgoso cuando podría ser un aporte, ¿no? al sistema, si es que lo integráramos. La evidencia internacional, como les decía, apunta que el parto planificado en casa con atención profesional para mujeres de bajo riesgo, con todas estas condiciones, es seguro, reduce los costos, reduce la sobremedicalización y se relaciona con experiencias muy positivas de nacimiento, ¿no? En Chile tenemos algunos datos de la Organización de Maternas Chile. Acá hay una tesis con datos duros y hay otra tesis cualitativa también con la experiencia de mujeres. Y esto va en la misma línea, ¿no? a lo que dice la evidencia internacional. Evaluación de la calidad de atención. Es tremendamente importante generar mecanismos de evaluación. Acá nosotros recomendamos un proceso de medición del cumplimiento de estándares operativos, indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de estándares para medir la calidad, y mecanismos de recopilación, análisis y retroalimentación de datos locales y nacionales para el monitoreo y mejoramiento de la práctica clínica. Esto es central y no lo hacemos en forma completa. O sea, de hecho, creo que lo puse más adelante, acá está, sí. De hecho, los datos más completos que tenemos no son del sistema, no son recolectados internamente, digamos, por los sistemas de registro nacional, sino que han sido generados por equipos de investigación. Acá está el equipo, las profesoras, ¿no? Aquí, miembros de Xochipar, Lorena Bin, Floreno Pantoja, etcétera, todo su equipo. Uno de los estudios más completos que hay de intervenciones en el nacimiento en maternidades públicas del país, porque los datos que se registran no tienen este nivel de detalle, ¿no? Y acá también marco la importancia de la sociedad civil, porque como hemos tenido escasez de datos, ¿no? públicos, sobre todo el sistema privado, en el sistema público tenemos algo de información, pero en el sistema privado hay un hoyo negro y es muy difícil acceder a la información y a las intervenciones, a lo que está pasando. Entonces, acá está la encuesta que hicimos desde el Observatorio de Violencia Obstétrica. Está la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, que agrupa, no me acuerdo en este minuto cuántas son, entre 16 y 19 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos en el nacimiento. Entonces, la presión por generar datos y por conocer, ¿no? lo que está pasando ha venido de lugares de la academia y de la sociedad civil, y debiera instalarse estos sistemas de evaluación de monitoreo de datos, ¿no? desde el propio gobierno, desde internamente, y de forma, y debiera ser exigible también para el sistema privado. Es muy increíble, ¿no? que tengamos muchísimos más datos de lo público y que no se le puedan pedir al sector privado. De hecho, yo pido los datos del sector privado continuamente por transparencia y me llegan tremendamente incompletos, pero tremendamente incompletos. Entonces, es difícil no conocer el panorama de lo que está pasando sin datos. Pasémonos ahora, déjame ver cómo voy de tiempo, vamos bien. Factores de los profesionales de la salud, vamos como no en estas burbujas. Acá también podríamos hablar muchísimo temas interesantísimos, relevantísimos, pero tenemos que hacernos cargo, ¿no? de qué formación se le está dando a los profesionales de la salud, el currículum, los currículum universitarios, la educación continua a los equipos que ya están practicando, ¿no? Pensar el tema de la jefatura, protocolos, vamos a ir hablando uno a uno de estos temas.
Un tema central es actualizar los currículos universitarios de las carreras de salud asociadas a la atención de parto en base a la evidencia actualizado con formación por competencias, y implementando programas interprofesionales que permitan conocer y valorar las distintas disciplinas que trabajan, ¿no? que convergen en la atención de parto y nacimiento. Esto podría parecer de perogrullo, ¿no? Que se enseñe con base en la evidencia, pero no lo es, no lo es, y de hecho lamentablemente en muchas carreras en nuestro país no se está enseñando en base a la más actualizada evidencia científica y se siguen enseñando prácticas que no deberían practicarse, ¿no? Se sigue practicando este modelo de cadena de montaje o lo que relatan muchos alumnos, alumnas, ¿no? Es carreras con elementos de uno y otro modelo, ¿no? Como depende un poco del profesor, de la cátedra, si estamos en un modelo más intervencionista o más basado en las recomendaciones actuales, y hay una cosa que ahí poco clara. Estamos hablando de medicina, ¿no? Entonces, es un poco injustificable que no se esté enseñando en base a la más actualizada evidencia. De hecho, la práctica clínica, la mayoría de los partos se siguen atendiendo y son no en posición litotómica, por dar un ejemplo de lo más común, ¿no? Pero en nuestro país se sigue atendiendo el 80% de los partos en una posición que la evidencia dice que no debiera practicarse para partos de bajo riesgo obstétrico, por ejemplo. Y esto es un tremendo tema. Entonces, recomendamos que sea la Comisión Nacional de Acreditación esté a cargo de esta transformación, de manera que estos cambios sean obligatorios y que los programas de obstetricia se evalúen con estos criterios. Porque de otro modo también queda a criterio de cada institución y no pasa a ser parte de los criterios, ¿no? de acreditación. Entonces, tiene que haber formas, como lo que hablábamos antes, ¿no? que sean exigibles estos criterios. Hay que pensar en estrategias de que hagan de que haya que avanzar en esa dirección. Acá agrego que es tremendamente importante atender no solo el currículo explícito, sino que también el oculto. No solo lo que aparece en la malla curricular, no, yo entro a la página web de X universidad, esto es lo que voy a aprender, o estos son mis ramos. Pero hay tremenda literatura y conocemos, ¿no? Que en el currículum oculto se enseñan muchos de los valores fundamentales de una profesión. Acá les pongo algunos textos, les recomiendo si les interesa este tema leer al sociólogo mexicano Roberto Castro, que ha trabajado mucho este tema. Y este currículum oculto es lo que se enseña entre líneas, no está en el sílabus, pero aprendemos el autoritarismo médico, aprendemos a tratar en esta relación tremendamente jerárquica, los y las alumnas aprenden con castigos, con humillaciones, con burlas, ¿no? Frente a sus compañeros en la práctica clínica. Hay todo un entrenamiento en la domesticación de los ámbitos emocionales, ¿no? Yo soy mejor matrona si soy capaz de contenerme, de no vincularme demasiado, y esto se entrena, ¿no? Durante los años de la carrera, entonces está todo el tema del autoritarismo, de las relaciones de poder jerárquicas, ¿no? Esta domesticación, la Robbie Davis lo trabaja muy bonito en un capítulo de este libro, esta domesticación de lo emocional, como que aprendo a hacer, a ponerme esta coraza, ¿no? Y a no sentir, a no vincularme demasiado, porque ahí yo dejo de ser objetivo, no puedo hacer bien mi trabajo. Y ahí estamos perdiendo estas características esenciales del trato empático, compasivo, de la comunicación efectiva, de montones de elementos que son cruciales. Y esto es muy importante, hay una gran brecha entre el currículum explícito, ¿no? Y lo que efectivamente se está aprendiendo. Otro tema importante es asegurar la educación continua de los equipos de atención que ya se encuentran ejerciendo, seguir actualizando y seguir instalando estos elementos en generaciones de profesionales que no tuvieron ninguno de estos elementos, ¿no? Cuando estudiaron sus carreras. Acá les pongo este texto, el revisión del parto personalizado. Acá está la tapa completa. Lo encuentran online, es el resultado de ese proyecto que les conté al inicio, que fue un proyecto FONIS de hace más de una década, que miraba experiencias a lo largo de Chile que estuvieran implementando el modelo personalizado. Lamentablemente, la gran mayoría de esas experiencias ya no están en práctica, pero las lecciones aprendidas de todas esas experiencias son muy valiosas y siguen siendo igual de útiles
Entonces es como un manual de buenas prácticas basado en experiencias locales, en experiencias de Chile. Está disponible en línea, material que se hizo para el Chile Crece Contigo. Y se los ponía porque ahí hay ejemplos de esto, ¿no? De la importancia de la educación continua. También la importancia de promover jefaturas del área de ginecología y obstetricia alineadas con el modelo de atención personalizado. Y acá también se los mencioné antes, las buenas experiencias, la experiencia exitosa han demostrado tener muchísimo que ver con jefaturas alineadas con el modelo, ¿no? Que dicen esto lo vamos a hacer de esta forma y al que le gusta, y van haciendo transformaciones y van integrando, ¿no? De diversas formas a los equipos a que se sumen, a que se enamoren de este modelo, a que hagan la transición, a que em, esto es tremendamente bueno, pero la clave es que estas personas sepan instalar estos procesos, como también les mencionaba, de modo sistémico, de modo orgánico, y que no sean dependientes de las personas. Porque lamentablemente lo que ha pasado en varias experiencias en Chile es que cambian la jefatura y el modelo se derrumba como un castillo de cartas, ¿no? Porque era basado en 2, 3 personas y no se sustentaba solo. Lo importante es poder traspasar esas competencias, ¿no? Y que los modelos queden instalados en los sistemas. Otra clave que ha resultado importante, que está también registrada tanto en el mundo como en nuestro país, es incorporar a los equipos completos. Cuando los protocolos, los modelos, las transiciones, ¿no? Son hechas en forma jerárquica de arriba abajo y las personas no fueron parte del proceso, es mucho más difícil que se instalen que cuando todos se integran y son parte de un proceso participativo de cambio de modelo. De nuevo, el Hospital de La Florida, la maternidad de La Florida, es un buen ejemplo de cómo se incluyó un equipo completo. Se hicieron jornadas en las que participaban desde los porteros, camilleros, hasta las jefaturas de servicio, en que se socializaban, ¿no? Se compartía, se diseñaba todo este proceso de atención. Y eso también es muy importante para la experiencia de las personas usuarias, porque muchas veces nos encontramos en relatos, ¿no? Que si bien en la atención dentro de la sala de partos se sintieron bien tratadas y hubo una buena experiencia, hubo muchos otros momentos en que eso no pasó, ¿no? No era una atención coherente desde que entró por la puerta hasta que salió unos días después con su recién nacido en brazos, sino que fueron experiencias con muy distintas tonalidades, ¿no? Entonces es importante que los equipos completos estén arriba del modelo. Y vámonos a otro tremendo tema, ¿no? Las comunidades, familias, mujeres. Acá podríamos hablar semanas, ¿no? Pero vamos a dar algunos tips y algunas claves también. Acá les releo lo que pusimos en el policy brief. Está la educación que se entrega durante los controles prenatales, que en Chile además la adherencia y la cobertura es tremenda, ¿no? Del control prenatal. Casi todas las mujeres van a varias sesiones, ¿no? A varios controles prenatales durante la gestación, lo cual es una instancia de educación tremendamente importante. Además están los talleres prenatales del Chile Crece Contigo, que cuando se inició, ¿no? Fueron al alza, llegaron a tener una cobertura muy, muy alta, pero en los últimos años han ido al declive la participación. Ahí hay que ver qué es lo que está pasando y pensar en estrategias para que esto sea sostenible, ¿no? En el tiempo y para que haya una alta adherencia, porque estas instancias de educación son fundamentales. No solo de lo que el personal de salud le traspasa, ¿no? A las usuarias, pero además son sesiones grupales, donde las mujeres idealmente van acompañadas también por su pareja o su acompañante significativo, entonces se generan instancias de participación, de compartir, que son muy ricas. Se pueden generar, no siempre sucede, ¿no? Entonces acá hay claves como incluir a la pareja acompañante significativo que va a acompañar todo este proceso, ¿no? Sabemos todos los beneficios que esto tiene, instalar también procesos participativos. En las evaluaciones que el Chile Crece ha hecho de los talleres, hay distintos tipos de experiencia. En algunos casos se implementa como clase de PowerPoint, clase lectiva, digamos, donde no hay participación, y eso
llega muy poco, ¿no? No tiene mucha efectividad, versus sesiones que son muy participativas, en que se conversan, en que se comparten experiencias, que sí son tremendamente ricas. O sea, mientras más participación haya, involucramiento, ¿no?, de las personas participantes en conversaciones, en diálogo, en debates, en actividades, en todo tipo de metodologías participativas, se hace más rico y más efectivo. Y por supuesto donde se enseñan los beneficios del modelo personalizado con un enfoque de derechos, ¿no? Acá el enfoque de derechos, todo lo que hablamos al principio, la dignidad, el respeto, el protagonismo, devolver este lugar de centralidad a las personas usuarias, es central. Y eso hay que comunicarlo, hay que enseñarlo, y sabemos que esto tiene múltiples beneficios: se disminuye el temor, se aumenta la satisfacción de la experiencia, también hay un aumento de partos vaginales, de partos fisiológicos con menos intervenciones cuando hay estos procesos, ¿no? Cuando se generan estos procesos. Un tema central y que también aparece en todas las recomendaciones internacionales, nacionales, es considerar, ¿no?, las preferencias de las mujeres, las tradiciones culturales, sus expectativas, de las mujeres, familias y comunidades. Y acá les subrayo de todas, porque em, hay veces que pensamos que la cultura solo la traen personas que son explícitamente pertenecientes, por ejemplo, a un pueblo originario, o que son migrantes, o que pertenecen a una religión determinada y que lo dicen no explícitamente, pero acá hay que recordar que la cultura no es algo exclusivo de ciertas personas. Todos tenemos cultura y todos tenemos ciertos sistemas de valores, de ver el mundo, formas de entender, formas de estar, ¿no? Y por eso cuando hablamos de modelo personalizado, lo central no es, lo voy a poner en términos como quizás medio caricaturescos, pero la meta no es tener un parto vaginal con las menos intervenciones posibles. O sea, ojalá sí, sabemos que eso es saludable, pero la meta es respetar eso que esa mujer, esa familia trae. Puede ser una mujer que ya tuvo 4 partos anteriores en un sistema muy medicalizado, que eso le da mucha seguridad, y que le da mucho miedo subirse, por ejemplo, a un balón kinésico. Entonces, ahí lo que debe primar es qué es lo que necesita cada persona, ¿no? Puede ser una mujer que quiere y solicita una cesárea y que viene de una historia de abusos sexuales tremenda, ¿no? De hecho, ¿cuántas de las mujeres, ¿no?, han vivido abusos sexuales y que un parto vaginal les puede generar una revictimización, una retraumatización, entonces, cada persona es un mundo, y eso es lo que tiene que ver, que ese es el foco del parto personalizado. No es un check, y muchas veces, acá insisto en esto porque a veces se cae en el error de juntar un checklist, ¿no? Se hizo parto en movimiento, tac, 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 tac. Cuando el centro del cuidado real, del cuidado en un sentido moral, como diría Arthur Kleinman, un tremendo antropólogo médico que tiene mucha discusión sobre el cuidado en un sentido moral, ¿no? Es respetar a esa persona, es lo que esa persona necesita. Y ese es el diálogo, esa es la comunicación que se debería generar entre el equipo de salud y esa mujer, esa familia, ¿no? Y por eso que es personalizado. Eso yo creo que es un elemento muy, muy importante. Y lo otro es incluir a las mujeres, a las familias en procesos de auditoría de la calidad, ¿no? Como lo proponen las recomendaciones internacionales, la Iniciativa Internacional de Parto lo tiene como uno de los puntos, ¿no? Esta idea de gobernanza inclusiva que es cada vez más relevante, más importante. Y pensar en procesos de auditoría de la calidad que sean efectivos, que sean... muy común también que se hace una encuesta de satisfacción, ¿no?, que la aplica el mismo personal de salud mientras la mujer está en la maternidad. Entonces, ¿qué grado de crítica yo puedo hacer cuando estoy ahí, ¿no?, y me lo está aplicando el mismo personal de salud? Hay que pensar en mecanismos que permitan la libre expresión de la experiencia vivida, ¿no? Así como mecanismos también de denuncia en caso necesario, de respuesta, hay que incorporar más activamente a las personas en una relación menos jerárquica, ¿no?, más transparente. Y acá en paréntesis les pongo esta idea de justicia epistémica que es muy bonita, muy relevante y que está muy en boga en la literatura, ¿no?, de parto. Viene
las cientistas sociales, muchas filósofas ahora trabajando esta idea, ¿no? En el sentido de que el principal problema con las mujeres del modelo tecnocrático es el de injusticia epistémica, que no se nos cree el tipo de conocimiento que traemos, ¿no? Hay un conocimiento autorizado que es el del equipo médico, ellos saben, ellas saben, y yo no tengo derecho a saber en este contexto. Lo que yo traigo no es relevante, no importa, no vale, no juega ningún rol en este lugar. Eh, o sea, yo no soy un sujeto que puede poseer un conocimiento válido acá. Y cuando revertimos eso, ¿no? Y hacemos justicia epistémica, es que yo sí tengo valor como ser humano, yo sí tengo valor como sujeto de conocimiento, lo que yo traigo sí es relevante. Entonces, acá lo importante es conversar entre distintos sistemas de conocimiento en esta mayor horizontalidad, si se quiere, ¿no? Lo que yo siento, que a mí me pasa, lo que yo traigo, es tremendamente relevante en este contexto de atención. Y hacer sentir eso es parte central de una experiencia satisfactoria del nacimiento. Las peores experiencias, las experiencias más traumáticas, las experiencias que dejan secuelas, que dejan las mujeres muy dañadas, son las que se sintieron invisibles, un pedazo de carne, un mueble, un objeto, que no estaban ahí, disociadas, ¿no? Porque no se les creyó, no estaban ahí como persona integral. Y eso es central. Entonces, ¿cómo lograr eso? Y eso es tremendamente difícil porque estamos acostumbrados a estas relaciones tremendamente jerárquicas donde un conocimiento vale y el otro no. Y acá les pongo un ojo, y ya voy cerrando, un ojo gigantesco ojo, tener cuidado, ¿no? Porque está pasando algo que también yo lo encuentro muy injusto, ¿no? Que es que educamos mucho a las mujeres, estamos hablando de la importancia del control gestacional, de los talleres prenatales en que les decimos, mire qué bonito este modelo, usted debería poder moverse, ingerir, tomar líquido, ingerir alimentos, estar acompañado durante todo su trabajo de parto, y entonces todos estos conceptos de empoderar, de autonomía, ¿no? Pero después llegamos al minuto de parto y nada de eso está disponible o sucede en la atención que a mí me tocó. Eso sucede en muchos casos, ¿no? En muchas experiencias. Entonces tenemos que ser responsables, ¿no? Porque si estamos educando y si esa es nuestra meta, tenemos que también estar generando esos modelos, esos espacios de atención donde eso sea efectivo, donde eso sea posible, porque si no las expectativas que estamos generando son tremendas, y muchas mujeres están quedando dañadas por esa... y esto sucede en distintos sectores de atención, ¿no? Porque en el sector privado, también como hay una cada vez mayor demanda de partos no humanistas, comillas, de parte de las mujeres, de las usuarias, en muchos casos se está ofreciendo, ¿no? Este modelo de parto, le ponen distintos nombres, ¿no? Pero en el minuto de parto, el día de parto, ¿no? Nos damos cuenta de que eso no fue así. Y eso sí que es tremendamente frustrante, ¿no? Doloroso y deja marcas, deja daño, deja. Entonces, tenemos que sernos responsables de lo que estamos haciendo, de cómo estamos educando, de qué elementos estamos entregando, y eso es responsabilidad de todos, de todas. Y vuelvo a recordar, me voy atrás, ¿no? Pero yo les ponía esta burbuja mayor, que es como la cultura, ¿no? Más amplia en la que estamos. Y ya se los decía, ¿no? Que estos paradigmas permean toda la forma de ver lo social, la vida, ¿no? No es solo que cuando entramos a la sala de parto haya un modelo más tecnocrático, más humanista. Es siempre un flujo, ¿no? Una cosa media mixta con ciertos elementos, pero en nuestra vida social en general hay ciertos valores que son más están más o menos presentes. Y tenemos que pensar hacia atrás, ¿no? De cuando llegamos a estar gestando, de cuando nos enfrentamos al sistema de salud, de cuando tenemos que hacernos cargo de elementos transversales como la educación sexual integral, que en nuestro país es un debe tremendo, no sea, integrado, ¿no? Una educación sexual integral de calidad desde edades, desde la infancia. Es central, si no tenemos una educación sexual integral, después queremos hacernos cargo de todos estos otros elementos cuando ya es tremendamente tarde. Tenemos todos carencias en educación sexual como usuarias y los mismos profesionales de atención de la salud. Ahí hay un temazo que hay que hacernos cargo también, ¿no? Los temas de género, por supuesto, cuando decíamos que este paradigma tecnocrático tiene una visión devaluada de lo femenino, bueno, eso es reflejo de la sociedad mayor.
si las sociedades tienen esta visión de evaluar lo femenino, por supuesto que eso también se va a reflejar en la sala de parto, y eso también tiene que ver con políticas de género transversales en todos los niveles, no solo en salud. Y sin duda las relaciones de poder, o sea, acá en el sistema médico es uno de los sistemas, ¿no?, en donde las jerarquías son más marcadas, ¿no? La medicina es una disciplina de mucho poder, de mucho ejercicio de poder, de autoritarismo. Entonces, si no miramos eso, de nuevo, en la sociedad más macro, pero en específico en el, en el espacio, ¿no?, donde suceden las interacciones de salud. Acá dos citas de alguna de nuestras últimas investigaciones, un obstetra que dice: somos reyes todavía en el parto, dejar de reinar es una cosa tremenda, no es cosa fácil. Y eso es una de las grandes barreras, ¿no?, para implementar estos cambios. Una matrona que dice: es un cambio de actitudes, de posiciones, un cambio de todo y cuesta. Nuestra tarea es devolver el protagonismo a las mujeres. Pero claro que cuesta, que está costando, que ha costado. Y les adelanto, el próximo año sale una serie de libros de 3 volúmenes. Esta es la maravillosa, de nuevo, Robbie Davis Floyd, con Ashish Prem Kupar, editores de esta colección. Está muy interesante, y la antropología de la obstetricia, de los y las obstetras. Son 3 volúmenes. El primero escrito en primera persona por obstetra, los otros de otras disciplinas, pero justamente se enfocan en este tema del poder, que una de las más grandes barreras, ¿no?, para cambiar el modelo de parto son estas posiciones de poder, y lo que veíamos en la cita anterior, ¿no? Dejar de reinar no es fácil, no es una cosa fácil. Y eso es uno de los temas centrales que tenemos que pensar, ¿no?, que reflexionar. Muchísimas gracias, y espero que haya estado más o menos bien de tiempo, parece que sí. Muchas gracias a ti, Michelle. Como siempre, una muy interesante mirada que incluye todos estos aspectos que nos invitan, ¿cierto?, a transitar por estos paradigmas que no es fácil, porque vimos que todos estos ámbitos de la atención al parto son multifactoriales, porque además están imbricados, ¿cierto?, toda esta serie de sistemas y subsistemas que van contribuyendo o no, ¿cierto?, a este cambio de paradigma. Así que muy, muy agradecida. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Si quieren, Rayen, por favor. Sí, muchas gracias. Y también muchas gracias, Michelle, por tu presentación. De verdad que me gustó harto y creo que se dieron varias respuestas de las preguntas que se dieron en la primera sesión. Voy a bajar mi mano por mientras. Mi primera consulta, bueno, tiene que ver con respecto a los indicadores y cómo nosotros podemos, o cómo el Estado evalúa si es que la inversión que está haciendo el Estado a través del Chile Crece Contigo, por ejemplo, está afectando de forma positiva, por ejemplo, sobre la percepción de las usuarias en cuanto a la calidad de atención. Es una consulta, ¿hay algún estudio que diga que, por ejemplo, que la inversión del Chile Crece en el parto ha mejorado la percepción de las usuarias? ¿O algún otro estudio que nos diga, mira, antes, hace 10 años atrás, no, esto era lo que pasaba, ¿cierto? Y esta era la percepción de las usuarias con respecto a la atención, y hoy, 10 años después, que utilizamos medidas no farmacológicas para aliviar el dolor, que garantizamos el acompañamiento significativo durante todo el proceso, etcétera, etcétera, tenemos estos otros resultados en cuanto a la percepción de la usuaria. Ya, te contesto eso primero. No sé cuánto lo ha cruzado el Chile Crece. Sí sabemos, y de aquí me pueden ayudar, no sé, la Loreto, quienes estén conectadas de Xochipar, sí sabemos que se han ido implementando gradualmente cada vez más medidas de las que debiéramos estar implementando, ¿no es cierto? Como tú decías, apoyo no farmacológico, movimiento, acompañamiento, especialmente todo indicador, el acompañamiento en el parto y el contacto piel con piel, que son los indicadores de excelencia como del Chile Crece. Entonces, el modelo, ahora, falta muchísimo y sigue también de intervenciones excesivas, sin duda, pero sí gradualmente se han ido mejorando todos estos indicadores.
la evaluación de la experiencia usuaria ha sido muy disímil. No hay una herramienta nacional que se haya aplicado, hasta donde yo sepa, que mida la experiencia y que nos permite hacer una correlación. Nosotros en la encuesta que hicimos desde OVO, que la muestra fue online, pero la muestra es muy grande, fueron cerca de 12.000 mujeres que completaron su experiencia de parto desde, además lo dividimos en 3 periodos de tiempo, pero desde los 70 hasta el 2017 en ese minuto, y la curva era bien clara de mejores experiencias. Todavía, por supuesto, muchísimo por mejorar, pero sí una clara evaluación de que iban habiendo avances, ¿no? Y de que hay, entonces, hay como momentos, y los pics de esos momentos muy claramente también marcados con la implementación de las políticas. Entonces había una mejora bien clara cuando empezó, ¿no?, el Chile Crece y el manual, como en el año 2008, que hubo mucha inversión, hubo mucha capacitación, hubo como un impulso muy grande al modelo. Ahí se notó un pic en la percepción usuaria en la calidad. Eso yo creo que es un dato interesante. No sé si alguien puede agregar algo. No sé si te respondo en algo, Ryan. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que recuerdo que en el PPT salía dentro de las primeras recomendaciones, algo con respecto como a, a ver indicadores, ¿cierto? Y a evaluar cómo ha estado. Claro. Entonces, básicamente Chile entonces no está evaluando ese tipo de... Los indicadores que se toman de intervenciones, por ejemplo, bueno, ahora debería estar ya en el sistema más integrado. Loreto, tú sabes más de cómo está el registro, porque se supone que ahora hay un sistema integrado, ¿no?, que es muchísimo más detallado, pero no sé en qué nivel se está llenando desde las instituciones. Deberíamos tener muchos mejores datos que hace unos pocos años, pero... ya, pero te refieres como a eso, los libros de parto. claro, y el sistema que se tiene que ingresar, ¿no?, registrar directamente desde cada mater en el sistema integrado. Ya, Ahora, perfecto. eso tú te enteras de qué está pasando en términos procedimentales, ¿no? ¿Qué se utilizó, qué procedimientos se hicieron, qué resultados obstétricos hay, etcétera, etcétera. Pero la evaluación cualitativa de la experiencia por parte de las mujeres, hasta donde yo sé, no hay un sistema integrado que la tome. Y lo que hay es que cada maternidad implementa sus propios sistemas de evaluación, y que muchas veces son lo que yo comentaba, ¿no? Como esta encuesta de salida, de satisfacción que te la hacen ahí mismo en la maternidad, que es muy distinto a evaluar más a largo plazo cómo tú valoras esa experiencia, etcétera, etcétera. Que eso es lo que yo decía, que lo que se ha hecho son estudios desde la academia, desde la sociedad civil. Súper, muchas gracias. Paula nos comparte en el chat que dice que hay una encuesta de satisfacción de parto realizada y validada por un equipo por una enfermera de la Católica. La trataron de contactar para implementarla y no lo lograron. Sería interesante tener un instrumento único nacional para poder comparar. La Sí, encuesta ese satisfacción instrumento, es ese general. instrumento fue validado, fue, claro, pero tampoco se ha aplicado a escala nacional. Loreto, Claro, ahí dice. ¿tienes la palabra? Gracias, Yanira. Gracias, Michelle. Y la verdad quería como complementar un poco lo que justo Paula estaba comentando en el chat, que efectivamente ella es, bueno, Claudia Uribe, y bueno, nosotros un poco en el FONIS utilizamos esa escala, que es la escala de bienestar materno, y que está incorporada incluso en las recomendaciones del documento que mencionaba Michelle del 2008. Pero efectivamente todo el seguimiento que existe a nivel nacional son más variables biológicas, ¿cierto? Efectivamente, o sea, la tasa de episiotomía, indicadores más también de, no sé, endometritis, o sea, son bastante en esa esfera. Y por supuesto un poco también lo que comentábamos, recuerdo que lo comentamos la semana pasada, que efectivamente quizás para complementar esta... la visión de la mesa en relación a la calidad de la atención y poder también seguir, o sea, desarrollar el aspecto de la experiencia, ¿cierto?, del cuidado, sería muy interesante que efectivamente exista
algún indicador que también evalúe ese aspecto, porque también pondría el foco, ¿cierto?, en esa parte que es la experiencia, que hoy día en realidad la mayoría de los indicadores está puesta más que nada en la provisión del cuidado, o sea, en los cuidados que nosotros proveemos desde lo técnico. Y por lo tanto, comenté yo también la semana pasada, o sea, en la experiencia también están estos otros elementos que no solo tienen que ver con la provisión, sino que obviamente en su experiencia van a haber otros factores como, bueno, también está la infraestructura como factor importante, ¿cierto? Pero también la relación, ¿se acuerda que hablábamos de eso? O sea, también el rol que cumplimos nosotros como profesionales en este momento también es fundamental para determinar la experiencia. Entonces, por supuesto que yo creo que también sería muy importante que existiera un sistema único o algún indicador, algo que también nos permitiera ver esa parte, que es la experiencia de la mujer. ¿Alguien más que desee pedir la palabra o quizá escribir vía chat alguna pregunta? En estos momentos también se está compartiendo, se va a enviar el link para la asistencia de hoy para que no dejen de anotarse y eso pueda ser el registro para la certificación. ¿Alguna duda o comentario? Al parecer quedó todo clarísimo. La semana pasada las dudas que habían eran principalmente de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo avanzar? ¿Cuál es? Claro. Bueno, podríamos hablar de muchísimas medidas más detalladas quizás, pero los elementos centrales, yo creo que justamente el ejercicio que hicimos en este Policy Brief fue de buscar, ¿no?, en la literatura y en nuestras propias experiencias locales cuáles son los elementos centrales que debieran estar presentes, ¿no?, que debieran estar incorporados para poder implementar estos modelos de atención. Así que esperamos haber respondido a esas inquietudes. Voy a Sí. aprovechar de preguntar a propósito de todo lo que tiene que ver con el ámbito de educación prenatal y cómo se ha ido sistemáticamente disminuyendo la asistencia de las mujeres a estos talleres. Entonces, ¿cuáles son como las hipótesis explicativas y cómo desde allí también se pueden mejorar esos espacios que ya están dados desde el Chile Crece y cómo se pueden ir mejorando? Sí, qué buena pregunta. Yo creo, y acá también me pueden ayudar, pero yo creo, bueno, el Chile Crece tuvo un boom, como cualquier política, ¿no? Como cualquier programa, tiene altos y bajos con respecto a las prioridades que hay en cada gobierno, que hay en cada gestión, que hay en cada... Y sin duda cuando se lanzó con el gobierno de Michelle Bachelet, fue, pero con muchísimos recursos, con mucho despliegue nacional, se capacitó a los equipos en todo Chile, se entregaron materiales en todo Chile, hubo unos primeros años de una inversión muy, y de un trabajo como muy profundo, ¿no?, en implementarlo. Y eso también fue perdiendo fuerza, si se quiere, o prioridad en los gobiernos sucesivos. Entonces eso también lo va mostrando, ¿no?, la curva de adherencia, em, yo creo que eso es un fiel reflejo. Ahora también hay procesos desde la propia comunidades que también tienen que ver, ¿no?, y con lo que hablábamos de cómo se generan y gestionan los procesos participativos, en evaluaciones también del propio Chile Crece. Creo que también lo comentaba, en muchos casos los talleres se sentían como con esta misma dinámica un poco jerárquica, ¿no?, de clase un poco expositiva, de bueno, usted tiene que alimentarse de esta forma, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto otro, y los que tuvieron mayor adherencia eran justamente, como ya mencioné, los que tenían procesos más participativos, de conversación, de dinámicas, ¿no?, más,
y esos serían los modelos que hay que replicar. Entonces también había mucho que mejorar en los modelos tenían unos contenidos que a veces no eran muy entretenidos, comillas, ¿no? En la evaluación usuaria. Entonces, y han habido también intentos de hecho creo que Lore, ustedes presentaron una propuesta también de talleres prenatales, ¿no? Eh, de cómo mejorar, ¿no? El modelo actual porque era muy perfectible, por supuesto, pero hay varios elementos, yo creo, pero sin duda acá, cuando hay un impulso de recursos como el del Chile Crece, tiene mucho que ver con cuánto énfasis le están poniendo en determinados momentos también a los programas, las políticas. Muchas gracias. Estoy viendo algunos comentarios. Caterina, ¿habías levantado la manito? Está silenciada. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ahí sí, Ahí sí. ya, me había arrepentido, pero lo primero le quiero dar las gracias a Michelle, siempre es un agrado leerla, escucharla. Siento que la antropología nos ha regalado una mirada bien crítica a la matronería, así que siempre es más positivo. Mi consulta o mi comentario iba con respecto a los 2 días de presentación. No hemos hablado o no se ha nombrado explícitamente la violencia obstétrica. Quizás quedó como por abajo de los factores multiculturales, pero Michelle, ¿qué tan importante es contar con una ley que un poquito regule, cierto, normalice, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, como que ponga en la mesa algo que es tan básico, o sea, por ahí ley, si es que no se dice, es como que no existiera, no podemos seguir haciendo como vista gorda que no pasa nada. ¿Cuál es tu visión y la importancia de esa ley? Bueno, yo soy directora del Observatorio de Violencia Obstétrica, así que aquí te voy a hablar Nosotras, bueno, tenemos 2 abogadas en el equipo y este es una opinión que es muy debatida, no hay consenso, hay muchas opiniones encontradas con si hay que nombrarlo así o no, si hay que reglamentarlo o no, si hay que ponerlo en la ley o no. Lamentablemente, yo creo que sí, que hay que decir esto no se puede hacer, hay que nombrarlo porque dentro de las violencias de género ha sido una de las violencias más invisibilizadas porque sucede al alero en la práctica médica de la institución médica. En la gran mayoría de los casos no es una violencia con mala intención, ¿no? Yo no quiero hacer daño, pero sucede en estos contextos de todo lo que hemos hablado, ¿no? De este modelo tecnocrático, de jerarquías, de abusos de poder, de una serie de condiciones que hacen que eso se... Entonces, como pasó con la violencia, ¿no? Con las violencias de género, todas las que hemos ido nombrando, ¿no? Hubo que irlas poniendo en la ley para que las pudiéramos nombrar y para que se pudieran ir erradicando, y han habido mejoras. Entonces, en el marco de leyes, que muchos países ya las tienen, ¿no? En el marco de leyes de parto respetado, parto humanista, como quiere que lo llamamos, parto personalizado. Ahora, de nuevo, qué triste que tengamos que hacer una ley que diga que hay que tratar con dignidad en el parto, ¿no? Algo que debería ser profundamente humano, básico, punto de partida, pero en lo humano pareciera ser que necesitamos ese tipo de leyes de convivencia, ¿no? De trato, y es poner las bases, es decir, esto debiera ser de esta forma, si usted no lo hace así. Ahora, lo complejo es, y el gran debate, de hecho, hace poco, la semana pasada, hubo un congreso internacional bien bonito donde se debatió harto este tema, las responsabilidades, porque yo soy contraria a responsabilizar, excepto en casos muy puntuales, ¿no? Pero al personal de salud, porque, insisto, la gran mayoría de los casos se les enseñó a hacer eso. Entonces, hay que buscar normas y aquí de nuevo vamos a las burbujas, ¿no? Que sean estructurales, que sean sistémicas. De hecho, la ley Adriana incluso se propone, ¿no? Estas que son medidas
para las instituciones, no para las personas. O sea, es la institución la que tiene que hacerse cargo y tiene que velar y tiene que ser sancionada si es que sus profesionales no están cumpliendo estas normativas, porque significa que sus protocolos no están bajando, no están tomando las medidas adecuadas para que esto se cumpla, no están, tienen que darse las condiciones para que los profesionales de salud puedan practicar en esas condiciones, ¿no? De respeto, de dignidad, de cuidado, de clima, de cuidado de su propia práctica, de una serie de condiciones. Lo mismo, por ejemplo, con lo que hablábamos de los currículos universitarios. Si esto fuera ley, también podría ser exigible que los currículos tengan que tener ciertos contenidos mínimos, que en este minuto tampoco es exigible. Una serie de elementos que cuando están en la ley se transforman en exigibles, ¿no? Tenemos que pensar en las formas de cómo incluso antes que eso, porque muchas de las prácticas que vamos cambiando, las prácticas culturales son difíciles de cambiar cuando hay una cultura tan instalada de algo, ¿no? Una forma de hacer las cosas. Entonces, es sin duda una forma de quizás acelerar, siempre en un sentido, insistamos, ¿no? Multifactorial. Una ley sola no va a cambiar la cultura, pero sí va a nombrar, sí va a generar el norte, ¿no? Es decir, mira, hay un consenso de que esto tiene que ir hacia allá, no puede pasar esto otro. Entonces vamos viendo cómo lo hacemos, pero está, es la declaración de principios, es decir, esto, acá hay una forma, definimos, ¿no? Una buena forma de hacerlo, y eso tenemos que respetarlo. Entonces, a nivel simbólico, a nivel de este norte, yo creo que es súper importante. Yo soy defensora de que se regule, de que se nombre, de que esté. Eso te lo contesto. Y esto también es un proceso que es bien interesante, porque en el movimiento latinoamericano por la humanización del parto y nacimiento, que data de los 80, o sea, somos pioneros en el mundo en nombrar esto como abuso, como violencia, como... De hecho, en la carta fundacional de la REUNA, la Red de Humanización del Parto de Brasil, la Carta de Campiña, y varios documentos de fines de los 80, principios de los 90, se reconoce explícitamente, se dice el texto, ¿no? Esto es violencia, esto es violación de los derechos humanos, esto es violencia de género, esto es violencia en todos estos niveles, pero no la vamos a nombrar así porque tenemos que buscar formas de dialogar, de encontrar puentes con el sector salud y de que esto no vaya mejorando. Pasaron décadas, ¿no? De políticas, de activismo, de un montón de cosas, y hasta que en Venezuela acuñan este concepto y fue como un momento bueno, quizás es la hora y ahí se sube, ¿no? El movimiento a usar algunas, ¿no? El concepto de violencia obstétrica como forma de decir, ya saben que basta, porque llevamos ya 10, 15 años hablando de humanización y las prácticas han cambiado poco y nada. Estamos todos de acuerdo, ¿no? En que hay que respetar, en que hay que tratar con dignidad, en que etcétera, 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 pero no está pasando mucho. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto poder ver que se cometen abusos en ese ámbito? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan...? Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? Con todas estas capas, ¿no? Entonces, es una de las medidas, pero yo creo que sí es importante. Rayen, y voy a ir al chat que también hay más preguntas, parece. Gracias. Sí, mira, encontré el tema de la recomendación en el Policy Brief que dice recomendar elaborar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los estándares operativos para medir la calidad de la atención y además establecer mecanismos de recopilación, análisis y retroalimentación de los datos. Quería consultarte, Michelle, entonces, ¿cuáles serían dichos indicadores para evaluar la calidad de la atención, considerando que en los libros de parto, por ejemplo, ya está disponible la información de si es que el acompañante estuvo presente, ¿cierto?, en el trabajo de parto o en el trabajo de parto y parto, si es que se le ofrecieron medidas no farmacológicas para el alivio del dolor, si es que se le realizó episiotomía o no, etcétera. ¿Qué indicadores faltan para que nosotros podamos evaluar el cumplimiento de los estándares? Hay varias cosas que yo creo que no están suficientemente explícitas. Acá, Lore, ayúdame o quien quiera sumarse, pero
siguen siendo los indicadores principalmente como cuantificables. Hubo no una persona, pasó esto, no, tuvo una episiotomía, como decía la Lore, pasó... hay poco o nada, no sé, corríjame si me equivoco, de procesos de consentimiento informado, por ejemplo. Se le informó adecuadamente, la evolución de la mujer, ¿no? De la experiencia y de los procesos la investigación, acá un dato interesante, en todo el mundo, en Chile incluido, que compara los datos registrados por el personal de salud con las experiencias como son relatadas por las mujeres o por observadores externos que están observando las interacciones, la brecha, la diferencia entre lo que se reporta es monstruosa. ¿No es cierto? Lo que hemos encontrado en Chile, por ejemplo, es que hay hay un tremendo sobrereporte de el acompañamiento en el parto, del contacto piel a piel con recién nacido. Entonces te vas a encontrar con muchas mujeres que en su ficha clínica aparece que tuvo contacto piel a piel más de 30 minutos y ella te dice, yo vi a mi guagua 5 segundos y se la llevaron y no la volví a ver en varias horas. O que pusieron acompañamiento continuo, ¿no? Porque son indicadores y la mujer te dice, yo estuve 10 minutos acompañada. O sea, ahí hay una cosa que, lo que hablábamos de la gobernanza, ¿te acuerdas? Participativa, de todos estos procesos de cómo generar, y esa es una tremenda discusión actual también, ¿no? Cómo generar procesos de evaluación en que se contrasten, ¿no? La experiencia desde los distintos actores involucrados, sin coerción, con información transparente, y hay que generar indicadores que es parte del desafío, ¿no? ¿Cómo medir? ¿Cómo medir eso que, no, que es lo otro? La- y ahí falta mucho. Ahora, hay experiencias interesantes. Ahora, otro problema, ya lo mencionaba, es que usualmente estas encuestas de satisfacción se aplican en la misma maternidad o los mismos hospitales por el personal de salud, entonces ahí hay un sesgo tremendo y una coerción, ¿no? Como que la mujer muy probablemente no va a contar todo lo que le gustaría. Entonces, hay experiencias de maternidades o de hospitales que tienen buzones con evaluaciones anónimas, por ejemplo, que tienen procesos de evaluación telefónica post-atención por una agencia externa a la maternidad. No te llaman la matrona, no te llama un profesional de salud, sino que te dicen, mire, nosotros somos XX, te garantizan confidencialidad, son sistemas más costosos, ¿no? Pero que Claro. te permiten un monitoreo, se puede hacer con una muestra de personas, no con toda la población, por ejemplo. Ujú. Pero hay modelos que tienen esos tipos de evaluaciones y que son mucho más 360, ¿no? Son mucho más integrales, y toman las distintas perspectivas, toman las distintas. Otra cosa importante también es la normalización de ciertas prácticas o de la violencia, cuando preguntaban por violencia obstétrica. En estudios en África, por ejemplo, hay un equipo bien potente haciendo estudios, la Lynn Friedman, en varios contextos de África, y lo que ellas hacen es entrenar observadores que observan las salas de parto, ¿no? Y van marcando ciertos indicadores. Y después contrastan lo que reporta el personal de salud con lo que reportan las mujeres y con estos observadores. Y las diferencias son tremendas, 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 tremendas. Los observadores externos son los que más reportan no abusos, por ejemplo. Las mujeres, mientras más desprivilegiado sea el contexto socioeconómico, más Claro, no, vulnerable sea su condición, no le reportan menos, que está tan normalizado, ¿no? Que ciertas prácticas son así. Entonces, hay muchos factores que hacen que estos fenómenos sean complejos y haya que pensar en formas de evaluación que son también complejas, en distintas capas y con distintas metodologías. súper, muchas gracias. Nicole, bueno, agradece a Michelle y nos cuenta que hace poco realicé mi tesis de magíster relacionado a las cesáreas en una institución privada, observando, por ejemplo, un 91% de cesáreas en esa institución. 80% de las usuarias son pacientes FONASA que acceden al Bonopad, de las cuales cerca de un 50% son por deseo materno. De esas, un 30% son por deseo de esterilización. ¿Hay alguna política pública que permita mejorar el acceso de las usuarias a esto sin la necesidad de realizarse una cesárea a través del Bonopad? Ay, qué buena pregunta. La esterilización. Creo que no, Loreto, tú sabes. Creo que
que solo cuando es con cesárea sale incluido en el Sí. mismo pack, si no hay que pagarla aparte. Aparte, sí, se paga ¿Sí, no? aparte. Entonces, eso es un problema tremendo, porque si no, claro, el costo es distinto. Entonces, solo a través de cesárea, la esterilización cae en el mismo pack, en el mismo paquete de cobro en el fondo. Entonces, según lo que yo sé, no, pero es un tema que hay que mirar, sí. Y otro tema acá relevante, que bueno que apareció el tema que no lo toqué, el del deseo materno. Podríamos hablar una semana de requerimiento materno. Porque está muy en boga y hay muchos papers, mucho, así, pero ridículamente mucho paper de cómo la cesárea sube por el requerimiento materno, porque las mujeres ya no quieren tener partos, porque esto, porque lo otro, porque lo otro. La construcción de ese deseo materno es tremendamente interesante, relevante, preguntarnos por qué una mujer llega a pedir una cesárea, y aquí todos los factores culturales de los que ya hablamos, el terror del parto, ¿no? Toda esta mitología del parto doloroso, de rajarse, de no poder volver a tener sexo nunca más, de miles de cosas, ¿no? Pero además, si uno mira la metodología de muchos de los estudios que marcan un muy elevado deseo materno, ¿no? No está ni siquiera claro si la mujer la pidió, porque muchas veces cuando se llega a la decisión de una cesárea, eh, en muchos estudios ni siquiera es que la mujer haya dicho explícitamente yo deseo una cesárea, sino que fue la interacción después médico-paciente en que se llega a que esa es como la mejor, una vía posible, ¿no? Pero pensemos cuando hacemos estudios cualitativos y empezamos a escuchar una y otra testimonio de mujeres que querían un parto vaginal y que después de la consulta les dijeron que su bobo podía ser muy grande, que el parto vaginal era muy riesgoso, que mira, que sí, por supuesto que el parto vaginal podía ser una opción, pero que su pelvis era muy estrecha, pero que podía haber sufrimiento fetal. Y finalmente dicen, bueno, quizás una cesárea sea una buena opción, pero y eso va a quedar clasificado como deseo materno. No sé si me siguen un poco este deseo materno, y no niego que pueda haberlo, y con razones muy bien fundamentadas, como ya dije, ¿no? Hay mujeres y que no hay problema en que una mujer con la información adecuada, pero el problema es que la información es muchas veces tremendamente sesgada, ¿no? Tremendamente sesgada. Entonces, finalmente, si uno deconstruye eso, ¿no? Vamos a ver que muchas veces eran estos miedos que el mismo sistema de salud les puso. Hay un capítulo que escribí hace un par de años que se llama Cuerpos vividos en el nacimiento. Creo que llego como 4 historias de parto largas, como narrativas y creo que hay 2 que son justamente de eso. De hecho, una mujer en salud pública, que me acuerdo mucho de ese caso porque ella quería mucho un parto vaginal, pero desde el primer control gestacional en el CEFAM le empezaron a decir que su guaguita iba a ser muy grande, que podía ser riesgoso, que seguramente le iban a hacer cesárea porque era una guagua muy grande, y su guagua no era grande finalmente, no había macrosomía, pero ella tenía tanto miedo de que su guagua era grande que le dio terror cuando le dijeron que podía ser un parto vaginal. Ya no quería un parto vaginal cuando llegó al parto. Pero eso fue un proceso de toda la gestación. Y entonces esa mujer de nuevo va a quedar marcada como, bueno, esa mujer era una mujer que gritaba, que pedía por una cesárea, ¿no? Pero ¿cómo se construyó ese deseo de cesárea? ¿Qué pasó en ese proceso, en esa historia, Y eso son las preguntas relevantes, yo creo, de hacernos, ¿no? ¿Cómo se mide eso? ¿Qué estamos entendiendo por requerimiento? ¿Cómo se construye? Hay una última pregunta, me parece, antes de darle la palabra a Loreto, que dice, ¿como Sochipar han tenido algún acercamiento con el Estado o con, por ejemplo, universidades públicas para asesorar o capacitar? No sé quién puede... La Lore levantó la mano para contestar. Somos una organización reciente, estamos naciendo. Tenemos muchas buenas intenciones y ganas de hacer esto, pero creo que todavía estamos en una etapa inicial. Sí, sí, pero de todas maneras, o sea, nuestro policy brief, la idea es justamente trabajar para implementar, ¿no? y para ejercer presión y trabajar que muchos de nosotros ya lo estamos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Desde nuestros propios lugares, pero sí, justamente una asociación que reúne personas de distintas disciplinas que trabajamos en ese tema,
para poder buscar los mejores caminos para ejercernos influencia, para lograr estos cambios de los que estamos hablando, en los que creemos son tan urgentes y necesarios, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Michelle, y yo había levantado la mano también para complementar, porque creo que la parte de los indicadores fue algo que se conversó harto. Entonces solo quería como orientar que en la lectura complementaria está el documento de la iniciativa del parto, donde están estos 12 pasos que mencionaba Michelle, 12 pasos para una atención segura y respetuosa a la maternidad. Y ahí está descrito cada paso y hay una propuesta de indicadores en cada paso. Entonces, también sí lo pueden mirar y eso puede dar luces de efectivamente qué indicadores nos pueden ir ayudando si finalmente estamos como cumpliendo esos pasos para efectivamente una atención segura y respetuosa. Y por supuesto basar la evidencia porque, como decía Michelle, o sea, para esta iniciativa hay muchas organizaciones que se juntaron y siempre busca, por supuesto, una atención también segura, que es también muy importante. Pero ahí también hay propuestas de indicadores, por si lo pueden revisar, y el documento está ahí en la lectura complementaria. Sí, y acá les puse en el chat un texto que es bien bueno, de la Arachu Castro y la Victoria Savage. Es una discusión de distintas metodologías para evaluar satisfacción en la atención del parto. Entonces contrastan lo cuanti, lo cual, y esto que les contaba de la observación, autorreporte versus esto otro. Entonces hay toda una discusión metodológica de qué está pasando un poco hasta ese minuto, desde hace un par de años atrás, pero es bien interesante porque hace un paneo un poco de distintos formatos y formas de evaluar la atención. Bien. Si Creo que quieren, había algún podemos bajar comentario el más. documento de esa propuesta de Michelle y los La colocamos también subimos ahí, la subimos a la lectura complementaria para que les quede disponible. ¿Mm? Bien, ya finalizando, vuelvo a recordar que por favor llenen el registro de asistencia para que puedan acceder al certificado de participación. Y muchas gracias a cada uno. Primero, darle las gracias a Michelle por esta charla magistral que nos ha regalado, ¿cierto? En función de un tema tan relevante que nos convoca también como Xochipar. A todas y a todos los participantes de hoy. Y les recordamos que el próximo mes nos volvemos a reunir en el segundo seminario, en donde el tema núcleo va a estar relacionado a la salud mental de los profesionales que abordan partos y nacimientos. Vamos a estar junto a Mariana Jep, psiquiatra, y yo vamos a estar acompañándolos en esas 2 jornadas, que totalmente invitados para esta segundo seminario, y nos volvemos a encontrar prontamente. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.